¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días con todos. Bueno. Buen día. Vamos a empezar, ¿ya? Buenos días, buenos días. Bien. Buenos días con todos, chicos. Vamos a empezar acá. Con lo que es el tema que quedó pendiente, ¿no? El tema que quedó pendiente fue el tema de doctrinas económicas o escuelas económicas, ¿no? A ver, ahí empezamos. No, acá no vamos a empezar. A ver, el pensamiento económico a partir de lo que son doctrinas económicas o escuelas económicas, ¿ok? Doctrinas o escuelas económicas, ¿correcto? Listo ahí. Doctrinas o escuelas ahí económicas, ¿no? En la fase científica, ahí empezamos, fase científica, ¿no? Listo. Edad moderna, doctrinas, ¿no? Ahí está. Listo acá. Empezamos ahí, Juan, con lo que es la escuela mercantilista, ¿no? Empezamos acá con lo que es la escuela ahí mercantilista, ¿no? Listo. Profe, esta escuela mercantilista surge ¿dónde? En Inglaterra. Surge en Inglaterra y se expandió por toda Europa. Ahí nace, ahí surge Inglaterra, por toda Europa, ¿no? Por ejemplo, nos ubicamos acá en la mitad del siglo XVI hasta mitad del siglo XVIII, ¿no? Ahí aparece el capitalismo comercial, industrial, financiero, los grandes inventos como la imprenta, la pólvora, la brújula, ¿cierto? Y la aparición del absolutismo. ¿Qué significa absolutismo? Que no hay democracia, ¿no? Que no hay democracia, ¿no? Eso significa, ¿no? Que aparece el absolutismo, o sea, la imposición del Estado, ¿no? Ahí no existe democracia. Ahora, nos ubicamos acá en el siglo XVI hasta mitad del siglo XVIII, Inglaterra. Luego se expandió por toda Europa, ¿no? Mira, a ver, esta escuela tiene como base de riqueza que la base de riqueza viene a ser que la acumulación de metal precioso. Hablamos acá de lo que es oro, lo que es plata, ¿no? Es la base de riqueza, acumulación de lo que es metal precioso, oro y plata. Ahí está la base de riqueza de esta escuela, ¿no? Donde, donde en esa época no había dólar, no había soles, pues se transaba con lo que es que metal precioso, ¿no? Oro y plata acá. Entonces la base de riqueza está ahí, en lo que es la acumulación de lo que es metal precioso, oro y plata. Ahora la pregunta es, ¿y cómo obtenemos ese metal precioso? ¿Cómo tenemos? Hay dos formas de obtener ese metal precioso. Uno, a través de las minas, ¿cierto? A través de las minas extraemos el metal precioso, pero obviamente eso tiene un límite, ¿no es cierto? Se acabó y ya no hay más. Entonces, otra forma, el comercio. Hay que exportar, hay que vender, porque mientras más vendamos, ¿qué llega a cambio? Más oro, más plata, ¿cierto? Entonces, a través de eso, acumulamos lo que es que metal precioso, ¿no? Oro y plata, ¿no? Entonces, en esa época te decía, no había dólar, no había soles, se
pagaba, se transaba con metales, lo que es oro y lo que es plata, ¿no? Ahí está. Ahora, por eso, a través del comercio, por eso ellos proponen que debe haber una balanza comercial que favorable, más exportación que importación, ¿no? Y se aplicó los famosos impuestos llamados arancel, que hasta hoy en día se aplica, ¿cierto? Entonces, mira, ve, ellos han sido tan inteligentes ya que nos han dado la fórmula, la receta, ¿no? Que para acumular metal precioso hay que exportar, hay que vender, ¿no? Mientras más vendamos, ¿qué a cambio? Más divisas, ¿cierto? Más divisas, más dólar, más euros, pero como en esa época no había dólar ni euros, había que más metal precioso, ¿no? Y ellos proponen no a la exportación de la materia prima, ¿no? A ver, si nos remontamos a la época actual, ¿no? Exportador neto de materia prima, ¿no? Exportamos, por ejemplo, el cacao. Exportamos el cacao a los franceses, ¿no? Y ellos nos venden, pues, los chocolates más, ¿no? Más caros del mundo, ¿cierto? O sea, les estamos dando el insumo, la materia prima, a un precio bajo, ellos lo dan el valor agregado y nos venden a nosotros un chocolate a un precio altísimo, ¿cierto? Por eso es que los mercantilistas proponen no a la exportación de la materia prima, porque lo que se beneficia no vamos a ser nosotros, van a ser los capitalistas, ellos, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Vendemos, por ejemplo, nuestro cobre, vendemos nuestro oro, nuestra plata, en materia prima, ¿no? Y sin embargo, ellos lo elaboran, ellos le dan los acabados, le dan el valor agregado y nos envían a nosotros las joyas más caras del mundo, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, que es un pensamiento pues negativo a la economía, ¿no? Por eso los mercantilistas ya estaban ya con ese pensamiento, ¿no? No conviene exportar materia prima, no conviene, ¿no? Entonces, ellos proponen pues el comercio, la industria, la manufactura ya, pero con productos manufacturados. O sea, lo que ellos decían, pues, ¿no? Hay que elaborar nuestros propios productos, nuestros insumos, hay que elaborar productos terminados. Y esos productos terminados hay que exportarlos, ¿cierto? No hay que exportar materia prima. Por eso ellos se han dedicado a la industria, a la manufactura, ¿no? A productos manufacturados, elaborados ya, y al comercio, ¿no? Entonces, a través de esas formas vamos a tener metal precioso, es decir, a través de ellos vamos a tener metal precioso acá, ¿no? Ahora, el Estado es intervencionista y proteccionista. Ojo, el Estado acá es intervencionista y proteccionista. ¿Qué significa eso? Que el Estado está interviniendo y protegiendo la industria que nacional, ¿cierto? Protegiendo, regula y protege industria nacional, ¿cierto? ¿No? Protege y regula la industria que nacional, ¿no? Eso es. El Estado es intervencionista, ¿cierto? Protege, ¿no? Protege y regula la industria que nacional, ¿correcto? Eso es, ¿no? Ellos también aplican el famoso colonialismo. ¿Qué significa colonialismo? Significa que los países quieren tener sus propias colonias, colonialismo, ¿no? Hablamos también de que navalismo, flota naval, barcos, ¿no? Barcos. Entonces, hay que, en esa época, potencia mundial, Francia, España, Italia, Inglaterra, ¿cierto? Sinónimo de potencia mundial era que tener barcos, flota naval. El colonialismo se da porque los países, ¿no?, de primer mundo buscan el metal precioso. Si hasta acá no han llegado los españoles en busca del metal precioso, se nos han llevado el oro, la plata que teníamos, ¿cierto?
nos han saqueado, pues, nos han robado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la base de una economía para ellos es riqueza que está en el metal precioso, oro y plata, ¿no? Metalicismo, ¿no? Acumulación de metal precioso. Acá recién aparece, en esa época, siglo XVI, el concepto Estado, el concepto nación. Recién se forman los estados, recién se forman las naciones, ¿no? Y mercantilismo es igual a decir nacionalismo, ¿cierto? Tú sabes que actualmente en Estados Unidos hay un enfrentamiento entre Donald Trump y el nuevo presidente que le dio como ganador, ¿no? Y los juicios siguen y dicen que hay fraude y los abogados están que se enfrentan entre ellos, ¿no? Si lo vemos a Donald Trump es un tipo nacionalista, netamente nacionalista, ¿no? Donald Trump, por ejemplo, dijo, cuando entró al gobierno, dijo, ¿quién es la empresa más conocida en Estados Unidos, más representativa, más conocida, ¿no? Y alguien dijo por ahí, Apple, ¿no? La manzanita, ¿no? Apple, manzanita, ¿no? Bueno, dijo, él preguntó, ¿y dónde están las empresas de Apple? ¿Dónde están? ¿Dónde están las fábricas de Apple? Le dijeron, no, en Estados Unidos no están, están en China, ¿no? Y comenzó la guerra. En China, dijo, ¿no? Acá solamente en Estados Unidos están sus oficinas nada más. Ellos producen en China. Y comenzó y dijo, ¿no? Las empresas norteamericanas que produzcan en China, claro, pero la mano de obra no, pero Donald Trump dijo, las empresas norteamericanas que produzcan en China van a pagar de impuestos igual o mayor a sus ganancias, ¿no? Y que Donald Trump es un tipo nacionalista, ¿no? ¿Cierto? Entonces, él protege la industria de su país, ¿no? No le gusta, no le ha gustado que las empresas norteamericanas produzcan en China, ¿no? Por eso que hay este enfrentamiento también con el sistema informático que tuvo Huawei, ¿no? Huawei, ¿no? ¿Cierto? También lo bloqueó, ¿no? Entonces, ha comenzado a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente es la guerra comercial contra China, ¿no? Él dice, hay que producir en Estados Unidos y consumir productos norteamericanos, ¿no? Porque si ponemos plantas en China, le estamos dando de ganar a los chinos, ¿cierto? Y el dólar, en vez que se quede en Estados Unidos, se está yendo a China, ¿no? Por eso que dices, Donald Trump, por ejemplo, es un tipo netamente nacionalista, ¿no? Nacionalista. No es un empresario, ¿no? Que es obviamente netamente nacionalista, ¿no? Ahí. Entonces, mercantilismo es igual a decir nacionalismo. Acá en Perú, por ejemplo, años atrás, se dio la marca Perú, no sé si se recuerdan ustedes, la marca Perú. La marca Perú en los principios de los años 2010, por ahí más o menos, 2000, por ahí en esa época, se dio mucho la marca Perú, ¿no? Y se promocionaba mucho, ¿no? Decía, consuma producto peruano, ¿no? Te vendían tu Inca Kola y decía, consuma producto peruano. Por todos lados te metían la publicidad diciendo, consuma producto peruano, ¿no? Que es obviamente bueno, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque al consumir producto peruano, está dando empleo a más peruanos y le está dando de ganar al empresario peruano, ¿cierto? Entonces, cosa que se ha perdido en los últimos años, ¿no? En los últimos años no hay nada de esa publicidad. Antiguamente sí se había esa publicidad, ¿no? Te decían por todos lados, consuma productos peruanos, ¿no? La televisión, en la radio, publicidad abundante, ¿no? De consumir productos peruanos, cosa que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Entonces, ese es el nacionalista, proteger lo que tenemos, lo que producimos, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? Ese es el nacionalista. ¿Y cuáles son los representantes? Acá tenemos pues, de todo un poco porque como nace en Inglaterra y se expandió por toda Europa, tenemos ingleses, franceses, italianos, ¿no? De todo un poco, ¿no? Españoles, ¿no? Hay de todo un poco acá. Luego nace una escuela llamada fisiocrática, una escuela opuesta a la escuela mercantilista, se opone a los mercantilistas, ¿no? Esta escuela fisiocrática
¿Qué plantea acá? Esta escuela, el término significa gobernación de la naturaleza. Esta escuela en realidad solamente duró 20 años, un promedio de corto el tiempo, cortísimo el tiempo, ¿no? 20 añitos nada más. Originó en Francia y nace en oposición a la escuela mercantilista, ¿no? Nace en 1758 hasta 1780, ¿no te dije? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo ahí? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo acá? Aproximadamente ahí 20 años, 20 años ahí, ¿cierto? Siglo XVIII ahí, siglo XVIII, ¿no? Listo ahí, siglo XVIII acá. Ahora, se dio la decadencia de qué? Del absolutismo. ¿Qué significa eso? ¿No? Acá ya hay democracia ya. Entonces, el absolutismo significa que no hay democracia, ¿cierto? Decadencia acá del absolutismo, ¿no? Con los franceses. Entonces, acá. Otro. Se inicia el liberalismo económico. ¿Qué significa el liberalismo económico? Que simplemente acá el Estado no interviene, el Estado no se va a meter, el Estado no interviene. Se inicia acá el liberalismo económico. ¿Con qué? Con la escuela fisiocrática, ¿no? Se inicia el liberalismo económico, ¿no? Listo. Y son los que iniciadores de la ciencia ¿qué? Económica. Son los que inician la ciencia económica, ¿correcto? Entonces, con los franceses se inicia el liberalismo económico y son los que inician la ciencia económica. Ten mucho cuidado, son los iniciadores, porque quien les da grado de ciencia fue quién? Fueron los clásicos, ¿cierto? Adam Smith específicamente, ¿no? Entonces, por eso decimos que son los inicios de la ciencia económica. Son los que inician la ciencia económica, ¿correcto? Son los que inician acá. Ahora, ¿qué postulados tiene acá? Para ellos, la base de riqueza está ¿dónde? En la agricultura. Ahí está la base de riqueza de esa escuela, ¿no? ¿Está dónde? En la agricultura, ¿no? Ahí está la base de riqueza de esa escuela, ¿no? Listo, ahí está. También decimos que la industria para ellos no es importante, porque ellos dicen que el comercio se reduce solamente a un intercambio, ¿no? De industria también carece de importancia, porque para ellos la base de riqueza está ¿dónde? En lo que es la agricultura. Ahí está la base de riqueza de las escuelas, ¿no? La agricultura es la base de riqueza, ¿no? Listo ahí. La base de riqueza está ahí, ¿no? Joven, los franceses dicen que el Estado no interviene, ¿no? Que la economía se regula ¿por qué? Por leyes naturales. Por eso vamos a ver que hay un economista francés llamado Vicente Gournay que dice, ¿no? Que dice ahí, la economía se regula por leyes que naturales. Por eso él dice, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula por leyes que naturales, ¿no? A ver, los franceses, lo que te decía, creían que la sociedad, ¿no? Estaba regida por qué? Por leyes naturales, ¿cierto? Y que el Estado no debe intervenir para modificarlas. Por eso, todo se resume a una frase famosa que dice, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula ahí por leyes que naturales, ¿no? Ahora, obviamente son opuestos al mercantilismo. Ellos rechazan que toda medida proteccionistas, ¿no? Y la regulación del comercio, porque ellos plantean que el comercio no favorece la prosperidad de un país, ¿no? O sea, ellos están en contra del comercio y de la industria, de los mercantilistas, ¿no? Te decía, todo se resume en esa frase, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo, ¿no? Deja hacer, deja pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula por leyes que naturales, ¿no? Existen tres clases sociales.
¿no? ¿Cuáles son ahí esas tres clases sociales? Los terratenientes, clase rentista, que son los hacendados, ¿no? Los agricultores, que son los que trabajan en la tierra, son los de clase productiva. Y por último, los artesanos, los parásitos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para ellos, los únicos que son productivos son los agricultores. Los únicos productivos son ahí los agricultores, ¿no? Para los franceses. Los demás son, ¿qué? Parásitos, ¿cierto? O sea, profesor, yo voy a postular a derecho. Ah, eres un parásito. Tú vas a ser médico, eres un parásito, ¿no? Imagínate, eres un parásito. Es lo que decían los franceses. ¿Por qué? Porque para ellos los únicos que son productivos son los agricultores, los que producen la tierra. Y lo demás son parásitos, ¿no? Imagínate, pero son parásitos. Es lo que pensaban los franceses, ¿no? Entonces los artesanos, o sea, los comerciantes, son ellos clases estériles o parásitos, ¿no? Y ellos también crean, ya no, ya no, ellos crean, ¿no? Ellos son inteligentes, mira, y ellos crean el llamado producto neto, hoy llamado renta nacional. Lo que pasa que con los economistas que son franceses, no son economistas, ¿no? Son, porque en ese todavía no había economistas, ¿no? Ellos crean el llamado producto neto, o llamado renta nacional, renta nacional. O sea, ellos intentan medir lo que es el producto neto, ¿no? Renta nacional. Y para ello lo que te dije, la industria no produce valores, la industria no produce nada, solamente los transporta, solamente interactúa nomás, ¿no? ¿Y cuáles son los representantes? Representantes. Francisco Kirchner, ¿no? El fundador y máximo ponente, Francisco Kirchner, ¿correcto? Eso es. Francisco Kirchner es el máximo fundador, máximo representante. Vicente Gurnay, de que dijo, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo, ¿cierto? Gurnay. Jacques Turgot y el Marqués de Mirabeau, ¿no? Marqués de Mirabeau. Son representantes, ¿son representantes de qué? De la escuela fisiocrática, ¿no? Son exponentes acá de la escuela fisiocrática, ¿no? Franceses ahí. Luego ya pasamos a la escuela clásica. La escuela clásica, o también llamado como Mankiana. ¿La escuela de quién? De Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill. Y es con la escuela clásica que la economía asume que grado de ciencia. Para lo clásico, la economía asume grado de ciencia, específicamente con Adam Smith. Esta escuela surge del siglo XVIII, ¿no? En Inglaterra. Surge para ¿con qué? Con la revolución industrial. Ahí surge este poeta, ¿no? Con la revolución industrial. Y esta escuela es económico, ¿no? ¿Qué significa el realismo económico? Significa que el Estado no interviene. Consolida ahí en el realismo económico, el Estado aquí no interviene, ¿correcto? También habló del capitalismo industrial, ¿no? O sea, él le dio pase a las industrias, ¿no? Ahora, y los clásicos parten de la idea que todo hombre es egoísta, todo hombre es egoísta, buscamos nuestro beneficio. Y ese egoísmo que el hombre tiene, ¿no? Hace que la economía se regule solita, como si fuese una mano invisible, ¿cierto? ¿Correcto? Listo ahí. Entonces,
El hombre es egoísta, buscamos nuestro beneficio, ¿cierto? Y hace que la economía se regule como una mano invisible, ¿correcto? Ya está. Entonces, jóvenes, entonces la pregunta es, ¿todo hombre es egoísta? Sí, ¿no? ¿Buscamos nuestro beneficio? Sí. Y eso va a hacer que la economía se regule como si fuese una invisible, ¿no? Entonces la pregunta es, en la economía, en el país, por ejemplo, hay contadores, abogados, médicos, lavaautos, limpieza, chef, todo, hasta delincuentes, ¿no? Hasta los marcas se especializan, ¿cierto? Hasta los delincuentes, ¿no? Hay los que roban bancos, hay los que roban celulares, hay los que roban casas. Mira, hasta el delincuente ¿no? Se especializa, ¿cierto? Busca su beneficio, ¿no? Y Adam Smith decía, todo hombre es egoísta, buscamos nuestro beneficio. Y eso hace que la economía se regule solita, como si fuese una mano invisible, ¿no? Recuerda no olvidar que aparece con la revolución industrial. Y planteándose los clásicos, que la base de riqueza en la división del trabajo, hay la base de riqueza, profe, desde la escuela clásica. ¿Y qué significa división de trabajo? Significa acá, ¿no? Que el hombre se especializa, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para los clásicos, la base de riqueza está ahí, en la división del trabajo. Ahí está. El Estado no interviene, como te dije, el Estado acá no interviene, porque ellos proponen que el liberalismo económico, ¿no? Ellos plantean que la economía está regulada por el mercado, oferta y demanda, escasez o abundancia. El mercado regula, ¿no? El mercado, oferta y demanda. También decimos que para ellos todos los mercados están en pleno empleo o en competencia perfecta, ¿no? O en competencia perfecta. Mira, los clásicos también proponen tres clases sociales, ¿no? Parecidas pero no iguales a la escuela francesa. Por ejemplo, los capitalistas, la clase alta, los terratenientes, los hacendados, y para ellos también hay los obreros, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Con esa idea. Entonces, para ellos, no olvidar, la base de riqueza está donde? En la división del trabajo. Ahí está la división del trabajo. Ellos también proponen que el mejor asignador de los recursos es el mercado. O sea, lo que pasa es que los clásicos se han basado en el mercado, todo lo hace el mercado, el Estado no interviene, el Estado que no se meta. Ellos también aportan el concepto ganancia, ¿no? Por eso también es importante que ellos han aportado las bases del capitalismo industrial, ¿no? Entonces, mira, ellos han sido ya, nos han dado luces en lo que pasa, por ejemplo, hoy en día en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay un capitalismo industrial total, ¿no? Y te das cuenta que ese capitalismo industrial está manejado no por empresas nacionales, o sea, por peruanos, sino todos son extranjeras, ¿no? Hasta el gas de camisea que ponen por tu casa, ¿no? Está manejado por la Shell, que es empresa norteamericana, ¿no? La minoría, todas son extranjeras, la Barrick, Yanacocha, Cerro Verde, ¿no? Las agroindustriales. Son empresas extranjeras, Ripley, Saga, Totus, ¿no? Mira, o tú conoces una empresa peruana, pues, no, prácticamente casi toda, se dice que el 80% son extranjeras, totalmente, ¿no? Aporte de ganancia, te decía, y también promueve el comercio internacional. Este comercio internacional, recuerda que cuando hablamos de sector externo, comercio internacional, hay dos teorías, ¿no? Las ventajas absolutas y las ventajas comparativas. Las absolutas son manejadas por quién? Por Adam Smith y las comparadas por David Ricardo, ¿cierto?
Entonces tenemos ahí las ventajas absolutas y las ventajas comparativas. Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Eso es. ¿Y cuáles son sus representantes? Tenemos acá a, tenemos acá a David Ricardo, tenemos acá a Juan Bautista Say, ¿no? Adam Smith es el que le da gran ciencia de economía. Para Adam Smith la economía es una ciencia. ¿Con qué obra? La riqueza de las naciones. Obra publicada por Adam Smith, Riqueza de las Naciones, ¿no? En esa obra, Adam Smith le da grado de ciencia. Para Adam Smith la economía es una ciencia, ¿no? Adam Smith. También tengo, por ejemplo, acá a David Ricardo, con su obra Principios de Economía Política y Tributación. Juan Bautista Say, que dice, toda oferta crea su propia demanda. Juan Bautista Say, ¿no? Entonces, toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Listo. Entonces, tenemos ahí, toda oferta crea acá su propia demanda, ¿no? Todo lo que uno produzca, siempre hay gente que lo va a comprar, ¿cierto? Luego también tengo ahí a Tomás Malthus. Tomás Malthus tiene ahí una obra llamada Ensayos sobre los principios de población, ¿cierto? Ensayos sobre los principios de población. Esa obra de Tomás Malthus, Ensayos sobre los principios de población, ¿qué significa? ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa? Dice, la población crece en forma geométrica, o sea, se multiplica. Y la producción crece, ¿qué? Aritméticamente, de a poquitos, ¿cierto? O sea, para Malthus, lo malo de un país está ubicado ¿dónde? En su población, ¿cierto? En su población. Hay mucha población y muy poca producción. Eso decía que Tomás Malthus, ¿cierto? Tomás Malthus. Desde esa época nos está diciendo que lo malo de un país está ubicado ¿dónde? En su población, ¿cierto? Mucha población y muy poca producción. Ojo, ojo ahí. Mira, si nos remontamos a esta época, oye, Malthus decía que lo malo es la población y decía que se autorregula solito. ¿Por qué? Porque en la economía va a haber guerras, epidemias, terremotos, maremotos, y esos que son buenos. ¿Por qué son buenas? Porque eso mata gente. Porque para Malthus, lo malo de un país está ubicado ¿dónde? En la nación. Eso decía que Tomás Malthus, ¿no? Ya está. Entonces Malthus hoy día estuviera que contento, ¿cierto? Contento, profesor. Llegó la pandemia, ¿no? El COVID. ¿Cuántos se han muerto ya? Malthus estuviese contento, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque para él lo malo está ubicado ¿dónde? En la población. Y él decía, se autorregula solito, decía, ¿no? Se autorregula solo. ¿Por qué? Porque hay guerra, terremotos, maremotos, ¿cierto? Otro economista acá es Stuart Mill, Principio de Economía Política y Tributación, ¿cierto? Perdón, hora de él y el ritmo, ¿no? El más importante de todos es ¿quién? Adam Smith. ¿Por qué Adam Smith? Porque Adam Smith le da ¿qué? Grado de ciencia. Para mí la economía es una ciencia, ¿cierto? Para mí la economía ¿qué? Es una ciencia, ¿no? Listo ahí. La economía es una ciencia, acá. Mira usted. Entonces, acá lo que se plantea básicamente es, resumiendo esto, tres escuelas, ¿no? En la edad moderna. La escuela mercantilista, ¿no? Mercantilista, con la base de riqueza que el oro, la plata, donde el Estado es intervencionista y proteccionista. Luego, en oposición, nacen dos escuelas. La escuela francesa, que es la fisionáutica, y la escuela de Adam Smith, la clásica, ¿cierto? Entonces, ambos representan que el Estado no interviene. Por eso que ambas son también llamadas escuelas liberales. Y donde decimos también que la escuela francesa es la que inicia el pensamiento liberal.
¿Por qué? Porque con ellos empieza, ¿cierto?, que el Estado no intervenga. Entonces por eso decimos que son los iniciadores, ¿no?, de la ciencia económica, o también son los que inician el liberalismo económico, ¿no? El Estado aquí no interviene. Ya pasamos a la edad contemporánea, En la edad contemporánea partimos con una escuelita llamada histórica alemana. Mira, a ver, esta escuela histórica alemana es una que antecede a la escuela marxista. Es la que antecede a la escuela marxista. Aparece en 1840, ¿no? Es el antepasado. Con Federico Lipp y William Rothschild, ¿no? Y terminó el año 1917, ¿no? O sea, un poquito más de medio siglo, ¿no? Ahora, son economistas que critican al pensamiento de los clásicos. Ahora, es una escuela que antecede al pensamiento marxista, además conocido por ustedes, ¿no? El pensamiento marxista. Mire usted, ¿cuáles son los postulados acá? Los intereses individuales debían subordinarse a intereses colectivos y estos a los intereses nacionales. Ese postulado es el postulado que pregunta acá el examen de Trujillo. Siempre hace referencia a eso. Los intereses individuales están subordinados a intereses colectivos y estos a intereses que nacionales, ¿no? Defiende la supremacía del Estado. Se defiende acá la supremacía del Estado, ¿no? Cambió la economía política como ciencia normativa de la sociedad. Supremacía del Estado. Eso ahora lo vieron, ¿ya? Tengo, ese supuesto, ese supuesto, ¿no? Siempre se va a dar, supuesto, ese supuesto siempre se va a dar, ¿no? El Estado está sobre todo, ¿no? Sobre todo ahí. Ahora, tengo acá, por ejemplo, Federico Lips, Bruno Hildebrand, William Roger, ¿no? Cartenesis, ¿no? Max Weber. Son exponentes de la escuela ¿qué? Histórica alemana. Son exponentes acá de la escuela histórica alemana. ¿Correcto? Listo acá. Entonces, tenemos ahí representantes de lo que es ahí la escuela histórica alemana. ¿Ya? Listo ahí. Tengo, por ejemplo, acá, ¿ven? Tengo, por ejemplo, acá esta escuela, más conocida por todos ustedes, la escuela marxista, o también llamada socialista, ¿no? Esta escuela marxista-socialista, y es más conocida por todos ustedes, ¿no? Se desarrolló en el siglo XIX ya, siglo XIX. Y mira, acá aparece la fuerza de trabajo como base de riqueza, pero como plusvalía, lo rojo, plusvalía, ¿no? La plusvalía. ¿Qué significa plusvalía? El trabajo no remunerado y apropiado por el capitalista. Según Carlos Marx, mira bien, planteaba que el sistema capitalista es la causa de todos los males. Para Carlos Marx, el sistema capitalista es la causa de todos los males, planteaba Carlos Marx, ¿no? Por lo que propone la abolición de la propiedad privada. Plantea que no debe existir clases sociales, ¿no? Que todo debe ser por igual, plantean los marxistas, ¿no? O sea, que también plantea que no debe haber propiedad privada, que las empresas deben ser propiedad del Estado, ¿no? Que las empresas deben ser propiedad del Estado. Eso plantea Carlos Marx. Las empresas deben ser propiedad del Estado, ¿no?
Entonces, si nos remontamos a esa época, diríamos, por ejemplo, ¿no? Que actualmente lo que pasaba lo que pasa en Venezuela, lo que pasa, por ejemplo, en China, lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Cuando antiguamente estaba Evo Morales, por ejemplo, tenía un pensamiento marxista, ¿no? Entonces, el pensamiento marxista es que no debe haber propiedad privada, las empresas deben ser del Estado. Es lo que pasó también con un presidente acá en Perú hace tiempo atrás, Juan Velasco Alvarado, que le quitaba las tierras a los hacendados, ¿no? Y le daba a los trabajadores, ¿cierto? Es un pensamiento marxista. Eso también hizo Hugo Chávez cuando estaba en vida, ¿no? Le quitaba las tierras a los hacendados, a las empresas grandes, lo expropiaba, claro, lo expropiaba, y le daba a sus trabajadores, ¿no? A los peones, ¿no? Es un pensamiento marxista, ¿no? Es un pensamiento marxista que, bueno, ya ha colapsado ya en varias partes del mundo, ¿no? El que subsiste hasta hoy en día con un pensamiento marxista, por su parte económica es una de las primeras en el mundo, es China. China tiene un pensamiento marxista, pero sin embargo, los economistas aún no pueden resolver, ¿no? Cómo China, siendo un país marxista, es potencia mundial, ¿no? Y China te exporta al mundo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo explicar eso, no? Es la única. Cuba está, pues, años luz atrasada, ¿no? Atrasada, pero obviamente en educación y salud siempre ha sido una de las primeras, ¿no? Pero es un pensamiento. En Cuba, por ejemplo, la educación gratis, salud es gratis, la alimentación es gratis, ¿no? Entonces, si tú no quieres hacer nada, ándate a Cuba. En Cuba te alimentan gratis, la salud cuando estás enfermo gratis y tu educación es gratis, ¿no? En Cuba. Entonces, el sistema capitalista es la causa de todos los males, dice Marx, ¿no? Por eso se propone eliminar la propiedad privada, ¿no? Y el Estado debe retribuir a todos por igual. Pensamiento marxista. Los rojitos. Ahora, para Carlos Marx plantea también que hay dos tipos de trabajo. Un trabajo necesario, el cual recibe un salario, y un trabajo excedente, al cual se le asigna con qué? Con plusvalía. Y hay dos clases sociales. La clase alta, llamada la burguesía o capitalista, y la clase baja, los obreros, ¿no? Son dos clases acá sociales. Tenemos acá como representantes Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx fue filósofo, fue sociólogo, economista, pero ninguna ejerció. ¿A qué se dedicó? Al periodismo. Era escritor. Se dedicaba a escribir obras, manuscritos, revistas que hablaban en contra del Estado, ¿cierto? Criticaba mucho al Estado Carlos Marx. De ahí también en su vida conoció a un señor llamado Federico Engels. Engels, que era amigo de Marx, ¿no? Pata, del alma. Tan amigo fue que Marx tuvo cuatro hijos con su esposa, pues, Jenny, la firme, ¿no? Y tuvo un hijo más, Carlos Marx. ¿Con quién? Con la empleada, con Helen. Helen fue la empleada. Hijo al que no reconoció, ¿no? Hijo que no reconoció. Pero ¿quién salió en esa ayuda? Federico. Él le dijo, ese hijo es mío, dijo Engels. ¿Eso para qué? Para evitar el escándalo a nivel mundial. Pues en esa época tener un hijo fuera del matrimonio le quitaba fama, le quitaba prestigio. Por eso que no lo reconoció.
Quien salió en esa ayuda fue Federico Engels, ¿cierto? Claro. Engels fue quien dijo: ese hijo es mío, ¿no? ¿Eso para qué? Para evitar el escándalo a nivel mundial, ¿cierto? Hoy en día es normal, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Toledo, hijo fuera de matrimonio, contento, es feliz, ¿cierto? Tu amigo Alan García también, ¿no? Tuvo hijos fuera de matrimonio, igualito, ¿cierto? Los alcaldes, igualito. Los presidentes, igualito. Los congresistas, igualito. Tu papá también, ¿cierto? ¿No? Igualito. Entonces, normal, hoy en día tener un hijo fuera de matrimonio es normal. Pero en esa época, pues, le quitaba fama, le quitaba prestigio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, le quitaba fama, le quitaba prestigio, ¿no? Hoy en día normal, ¿cierto? Entonces, son los dos máximos exponentes. ¿Mm? Carlos Marx y Federico Engels, ¿cierto? Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Listo. Ahora, la escuela neoclásica, ¿por qué es importante? La escuela neoclásica, ¿por qué es importante? ¿No? Los neoclásicos aportan la matemática y la estadística a la economía. Matemática y estadística, ¿no? Los neoclásicos aportan lo que es la matemática y la estadística a la economía, ¿no? Y también la econometría, es una mezcla de matemática con estadística a la vez, la econometría, ¿no? Entonces, los neoclásicos, hay dos aportes principales: la matemática y la estadística, y también la microeconomía. Microeconomía. Por eso es que el padre de la microeconomía, ¿quién fue? Alfred Marshall. Marshall es el padre de la microeconomía, ¿no? Alfred Marshall. Entonces tenemos ahí la escuela neoclásica, aporte de microeconomía, la matemática y estadística. Por eso que si tú ves un libro de economía de economía superior, vas a ver pura matemática, pura estadística, ¿no? Que es la base para la economía, ¿cierto? Algunos chicos piensan que la economía es como la pre, ¿no? Nivel coquito, ¿no? Que vas a hacer facilito, con un cuentito, no. La economía a nivel superior ya es full matemática, full estadística. Entonces, ahí a veces viene la dificultad de los economistas, ¿no? No saber matemática, no saber estadística, ¿no? Que es la base de... Entonces, si tu hermano, tu papá, tus amigos estudian economía, pregúntale, ¿economía es como la pre? Te va a decir, no, año luz, ¿no? Porque en la universidad vas a llevar, pues, una economía aplicada a la matemática, ¿no? Aplicada a la matemática. También planteamos acá, planteando en neoclásico la utilidad marginal decreciente, de paribus, ¿no? Esos son conceptos de la escuela neoclásica, microeconomía, ¿no? Entonces, matemática, estadística y la microeconomía. ¿Tenemos ahí? ¿Ya? Acuérdate de eso. El aporte neoclásico ha sido la microeconomía, ¿no? Y tengo, por ejemplo, acá como representantes el máximo exponente, ¿quién fue? Alfred Marshall. Marshall. ¿Marshall qué es? Padre de la microeconomía. Marshall. Con su obra Principio de Economía, ¿no? Padre de la microeconomía. Representante de la Escuela de Cambridge, Inglaterra, ¿no? Pareto, León Walras, ¿no? Karl Menger, todos son economistas de la escuela neoclásica. Todos son ellos economistas de la escuela neoclásica, ¿no? Neoclásica, ¿no? Economistas de la escuela neoclásica, ¿no?
¿Y usted verá él? Luego ya llegamos casi a nuestros días, las famosas tendencias actuales, ¿no? Las famosas acá tendencias actuales, ¿no? Llegamos acá a nuestros días con las tendencias actuales. En las tendencias actuales, ¿partimos con qué? Partimos con qué. Vamos acá a partir, mire usted, con John Keynes, John Maynard Keynes. Anthony, a ver, dice, microeconomía, Alfred Marshall. Marshall. La monetarista, todavía no lo vemos, eso es casi el final, ya. Después de la keynesiana viene la escuela monetarista, ¿no? La escuela keynesiana también surge ¿dónde? En Inglaterra. Surge acá en Inglaterra, ¿no? Ahí surge ahí, ¿no? Surge acá en lo que es Inglaterra. Ahí nace. Surge acá en Inglaterra. Con la Gran Depresión, mira, con John Keynes nace lo que es que la macroeconomía. Profe, con John Keynes surge acá lo que es la macroeconomía, ¿no? Y él plantea que el sector privado es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque falta que inversión, falta inversión, ¿no? Para ello, para ello Keynes, sector privado es inestable porque falta inversión. Por eso que Keynes, ¿qué dice? El Estado debe intervenir. ¿Cómo lo hace? Aumentando el gasto público y bajando ¿qué? Los impuestos. Aumenta el gasto público y baja los impuestos, ¿no? Esto plantea John Maynard Keynes. El Estado debe intervenir. ¿Cómo lo hace? Aumentando el gasto público y bajando los impuestos. Plantea John Maynard Keynes, ¿no? Jóvenes, lo que dijo John Keynes, ¿no? Es aumentar el gasto público y bajar los impuestos cuando un país está en crisis, ¿cierto? Es lo que está haciendo, por ejemplo, las economías actualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está haciendo hoy en día? Aumentando el gasto público. Bono. Hasta a ti te han dado bono también, ¿no? Te han dado bono. Te han dado bono. O sea, cuando un país está mal, el Estado debe intervenir. ¿Qué dice? Aumentando el gasto público y bajando los impuestos, ¿no? Plantea que el sector privado, ¿no? Estableció la demanda agregada, ¿no? Establece ahí la demanda agregada. Profesor, ¿qué significa eso? La demanda agregada, para lo que lleva economía más o menos, es la ecuación del PBI. Ecuación del PBI. Aumentar el gasto público y bajar los impuestos, ¿no? Es la política fiscal. Y la demanda agregada es la que dice consumo más inversión más exportación más importación, ¿no? Por eso decimos ahí, estableció la demanda agregada. John Maynard Keynes, ¿no? John Keynes. Entonces, tenemos acá Keynes apareciendo en la macroeconomía, sector privado es inestable, el Estado debe intervenir aumentando el gasto público y bajando los impuestos, ¿no? Falta de inversión, establece la demanda agregada, ¿no? Y la negación de esa. O sea, lo que pasa es que los keynesianos rechazan que el mercado lo haga todo, ¿no? Por eso que lo que ellos dicen que el Estado debe intervenir, ¿no? Claro, pues el padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes. El padre de la micro es Alfred Marshall, ¿no? Marshall. ¿No? Marshall.
Marshall. Eso es importante porque lo que plantea Keynes en el año 36, cuando hubo una gran depresión en Inglaterra, la gran crisis, gran crack, el año 29, Keynes dice que el Estado debe intervenir. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando el gasto público y bajando los impuestos. Y bajando los impuestos, ¿no? Eso es. Cosa que hasta hoy en día se usa, ¿no? Aumenta el gasto público y baja los impuestos. Plantea ahí John Maynard Keynes, cuando un país está mal económicamente, ¿no? ¿No? Ahí está. Listo, listo. Ya está. Entonces, aumenta el gasto público y baja los impuestos, ¿no? Listo. ¿Tienes acá, a ver? Representantes. John Maynard Keynes. Ya, tú sabes que Keynes fue que el padre de la macroeconomía. Keynes fue el padre de la macroeconomía, ¿no? Listo, ahí. Keynes, padre de la macroeconomía, ¿no? Hablamos también de que Paul Samuelson, ¿no? Que es un economista norteamericano. Entonces, lo más importante de John Keynes es que con Keynes que nace la macroeconomía y plantea que el Estado debe intervenir. ¿Cómo lo hace? Aumentando el gasto público y bajando que los impuestos, ¿no? Aumenta el gasto público y baja los impuestos, ¿correcto? Eso es. Plantea el economista John Keynes, ¿no? La política fiscal expansiva, que hasta hoy se usa, ¿no? Listo. Ahora, ya pasamos a esta escuela monetarista, ¿cierto? ¿Qué plantea esta escuela? Esta escuela, también llamada los Chicago Boys. ¿Y por qué Chicago Boys? Porque Milton Friedman es economista y docente en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Por eso también llamado los Chicago Boys, ¿no? Y para Milton Friedman plantea, dice que para él la inflación que es un fenómeno puramente que monetario, causado por la emisión de moneda, ¿cierto? Causada por la emisión de moneda, ¿correcto? Entonces, también plantea que, y eso lo sustentó, mira, ve, eso él lo sustenta, ¿no? Entonces ahí, profesor, ¿te acuerdas que hubo una ecuación llamada m por b es igual b por q, ¿no? Donde con esta ecuación se supone que los precios suben o bajan por la emisión de moneda, ¿cierto? Entonces, cuando el BCR emite mucho billete, mucha moneda, hace que los precios se incrementen, ¿cierto? ¿Cierto? Surge ahí la famosa que inflación acá. Entonces, decimos ahí que cuando, cuando aplicamos, cuando se emite mucho billete, los precios comienzan a subir, ¿cierto? A subir, a incrementarse, ¿no? A subir. Entonces tenemos ahí, por eso que Milton Friedman decía que para él la inflación que es un fenómeno monetario causado por la emisión de moneda, ¿cierto? Friedman también plantea que existen dos mercados, un mercado de bienes y servicios y un mercado que de factores, ¿no? Ya está. Lo que pasa en uno repercute que en otro, decía, entonces, ¿no? También dice, lo que pasa en el mercado monetario repercute en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Repercute ahí. Ojo, también plantea el tipo de cambio llamado como flexible. Profesor, ¿qué es el tipo de cambio flexible? El tipo de cambio flexible está dado por quién? Por el mercado, oferta y demanda. Es lo que se plantea hoy en día, ¿no? Hoy en día se plantea que, ¿no?
Perú, por ejemplo, usa que el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio hoy en día sube o baja, ¿por qué es? Por el mercado, oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, Perú adopta un tipo de cambio llamado como flexible, oferta y demanda, ¿no? El sector privado que dice que es estable, ¿no? Es estable. ¿Qué significa que es estable? Que lo malo son sus gobernantes y sus malas políticas, dice, ¿no? ¿Cierto? Lo malo son ahí sus gobernantes y sus malas políticas que ellos aplican, ¿no? Entonces, para Milton Friedman, el sector privado es estable. Lo malo son sus gobernantes y sus malas políticas que ellos están aplicando. Eso plantea acá Milton Friedman. O sea, profesor, si nos remontamos a esa época, mira, Milton Friedman no se equivocó, ¿no? Milton Friedman diría, oye, lo malo es Keiko, lo malo es Nadine, lo malo es Humala, Toledo, los congresistas, esas lacras, ¿no? Ellos lo malo, ¿no? Que todo es estable. Lo malo son que sus gobernantes y sus malas políticas que ellos pueden aplicar, ¿no? Eso pasa ahí. También te dije también que los precios suben o bajan están sustentados. ¿En qué se sustenta acá? En la cuantitativa. La teoría cuantitativa, ¿cierto? Es la que M por B es igual a M por Q, la que sustenta que los precios suben o bajan por la emisión de moneda. Los, esta escuela también propone que el Estado no debe intervenir, que el Estado acá no interviene, ¿no? Que el Estado acá no interviene ahí, ¿no? Y también plantea que una disminución del gasto público, ¿cierto? Disminución del gasto público. Mira, a ver, mientras que los keynesianos plantean que el gasto público debe aumentar, los monetaristas dicen que el gasto público debe disminuir, ¿correcto? Ya está, debe bajar el gasto público, ¿no? Eso plantea ahí, ¿no? Ya mucho, ya. Entonces, ten mucho cuidado que los keynesianos plantean aumento del gasto público y los monetaristas plantean disminución del gasto público, ¿no? Disminución del gasto público, ¿no? Disminución del gasto público, ¿no? Tengo acá a Milton Friedman como máximo representante norteamericano, el premio Nobel de Economía en el año 1976, falleció ya el año 2006. En 2006 fallece Pinochet, perdón, Pinochet, que es el dictador, ¿no? En Chile, ¿no? Del gobierno militar. Milton Friedman era su asesor económico en Chile, ¿no? Ahora, Milton Friedman llegó a ser asesor económico de Pinochet en su época, ¿no? Entonces sus ideas pues han quedado vigentes hoy en día y demostradas muchas veces, ¿no? El gobierno de Alan García, el primer gobierno, ¿qué hizo, por ejemplo? Emitió mucha moneda, ¿no? Emitió, ¿no? Y acabaron en qué? Acabaron, por ejemplo, en una hiperinflación, ¿cierto? Lo que decía Milton Friedman es que el país debe aumentar la emisión de moneda para que así haya más producción. Pero cuando esa emisión es en exceso, acabamos en una hiperinflación, ¿no? Es un efecto no deseado, ¿no? Un efecto que no deseado ahí, ¿no? Milton Friedman. Y también tengo acá a Irving Fisher, ¿no? Norteamericano ahí. Tenemos, por ejemplo, mira, ya nos que quedamos en nuestros, prácticamente llegamos a nuestros días, neoliberal, pensamiento actual, ¿cierto? Pensamiento, pues, actual. Pensamiento neoliberal, ¿cierto? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Este pensamiento, jóvenes,
sus fundadores son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿cierto? ¿No? Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Y es promovida por quién? Por el FMI, el Banco Mundial, el BIRD, ¿cierto? Ellos son, ¿no? Los que lo promueven, mejor dicho. ¿Y qué plantea el pensamiento, ¿no? El pensamiento que neoliberal. ¿Qué plantea acá? ¿Quién plantea ahí? Reducción de la participación del Estado, dice el sector privado. Lo que pasa en nuestros días, ¿no? Lo que pasa a nuestros días, ¿no? ¿Qué significa eso? Paso al sector privado. O sea, el Estado debe dar paso al sector privado. Por eso, reducción del sector de la participación del Estado a favor del sector privado, ¿no? Lo que pasa hoy en día, nos inundan, ¿no? Nos inundan, ¿no? Nos inundan acá de qué? Nos inundan acá de lo que es inversión privada, ¿cierto? Las empresas, acá en Perú, por ejemplo, o en casi todos los países, usan este pensamiento, es total inversión que privada, ¿cierto? ¿No? ¿Correcto? Y ya está. Ahora, apertura de competencia al comercio exterior. Lo que se plantea, comercio internacional, ¿no? Lo que se plantea hoy en día, libre comercio, libre competencia, interacción con el mundo, ¿cierto? ¿No? Entonces, tenemos ahí lo que se plantea ahí, libre competencia, libre comercio, interacción con el mundo, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí. Por eso tenemos, por ejemplo, los famosos actualmente tratados internacionales, los TLC, ¿no? Tenemos TLC con China, TLC con Estados Unidos, con México, ¿no? Entonces, la idea es que fluyan los capitales, ¿no? ¿No? A través del comercio, ¿no? A través del comercio nos estamos, pues, nos estamos ahí conectando, ¿no? Y de comercio y de competencia e interacción con el mundo, ¿no? Apertura al competencia exterior y de comercio. La fuerza de mercado lo hacen todo, ¿no? La fuerza de mercado lo hacen todo ahí, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Tenemos ahí. Promueven también estabilidad económica sustentada que, esto es muy importante, en la política fiscal y la política que monetaria, ¿no? Política fiscal y política que monetaria, ¿no? Listo. Otra, preeminencia del mercado. El mercado es el primer regulador. Es lo que pasa en nuestros días, ¿no? En nuestros días, por ejemplo, aplicamos la política fiscal, aplicamos la política monetaria, ¿no? Se plantea el comercio en relación con el mundo. Pensamiento neoliberal. Algunos piensa que este pensamiento es malo porque se ha vendido a las empresas de Perú, a pasar a manos privadas, ¿no? Pero en los últimos años, pues, se ha privatizado todo, ¿no? Es que lo que pasa es que el sector público es muy débil. Ya nos dimos cuenta que hay corrupción al máximo, ¿no? Al máximo de corrupción. Por más que tenemos recursos, no los sabemos administrar, ¿no? Eso significa que nos falta educación, totalmente, ¿no? Somos un país que nos falta muchísima educación, años luz, no sabemos aprovechar nuestros recursos y en los últimos años, pues, los recursos, mejor dicho, se han vendido, ¿no? No los podemos administrar. Y si económicamente hemos crecido,
llegan las inversiones en minería, en comercio, en turismo, ¿no? Son mayormente privados, transnacionales, ¿no? Telefónica, Claro, Entel, todas son privadas, hasta los supermercados, ¿no? Que tenemos acá como Totu, Ripley, todos son privados, capitales extranjeros toditos, ¿no? Entonces prácticamente estamos en manos de ellos, y si hemos crecido algo es por ellos, ¿no? Estamos bajo un sistema capitalista, ¿no? Más Estado es más corrupción. Lamentablemente es así, ¿no? Más Estado es más corrupción. Es lo que nos ha dejado, ¿no? El primer Nobel de Economía. Me parece que el primer Nobel de Economía, creo que es en el 68, creo 69, ¿no? Que se empieza a dar el premio Nobel de Economía. Y me parece que le entregan a dos economistas en esa época. Creo que uno es Frisch, Carlo Frisch, y otro es Timbergen. Frisch, que no me parece que fue un noruego, el otro fue un holandés, ¿no? Entonces ahí se comienzan a dar los premios Nobel de Economía, en el año 69, creo, 68, uno de esos 2 años, ¿no? 68, 69. Y después ya ha venido dándose año tras año. Mayormente lo ganan los banqueros, ¿no? Me parece que comenzó con el premio Nobel del año 69, o sea, no hace muchos años, no hace mucho tiempo, ¿no? No es mucho tiempo que se ha dado. El año 69, me parece que sí, 69 es el premio Nobel de Economía, ahí comienza el premio Nobel de Economía, ¿no? Tengo acá, como te dije, los iniciadores: Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ¿no? En el Perú, por ejemplo, Carlos Boloña, Hernando de Soto, no sé si has escuchado a Hernando de Soto, que va a postular a la presidencia. Por ahí el otro día salí, por ahí vi una publicidad, Hernando de Soto, y decía, no sé con qué partido, pero estaba una publicidad ahí, en una pared, escrita ahí, Hernando de Soto presidente. Hernando de Soto debe ser una de las personas más cultas y con más experiencia en la rama de la economía, ¿no? Hernando de Soto. Hernando de Soto es un arequipeño, es economista, ¿no? Es economista y ha trabajado pues en múltiples entidades internacionales, siendo incluso asesor de presidentes en el mundo. Es un economista muy reconocido, pero no ha trabajado en Perú, mayormente su trabajo ha sido fuera del país, ¿no? Te decía ahí, inclusive ahí siendo, siendo asesor económico de algunos presidentes en el mundo, ¿no? Presidente del mundo. Entonces, creo que creo que de los que más de los que van a postular, creo que Soto es uno de los, si no me equivoco, debe ser uno de los más, mejor dicho, el más premiado, más educado, ¿no? Soto, ¿no? Pues si lo ponemos a Soto al lado de Acuña, al lado de Keiko, al lado del Moradito Rendidor, ¿no? También de, ¿cómo se llama? Forsyth también, ¿no? Forsyth. Obviamente que en educación, en todo eso, Soto le lleva años luz, pues, ¿no? Años luz. Forsyth, ¿no? Claro, pues, ¿no? Le lleva años luz, ¿no? Años luz. Años luz ahí. Entonces, Soto debe ser, pues, si no me equivoco, el más educado de todos, ¿no? El más educado. Tiene dos obras, tiene dos obras muy importantes. El Ministerio del Capital,
y el otro sendero, que es muy estudiado en las universidades. En las universidades, de hecho, que te van a hacer leer el otro sendero y el Ministerio de Capital, que son dos horas clásicas que los chicos leen en la universidad, base, ¿no? Entonces, si tú vas a postular, tienes que elegir bien ya estas elecciones, digamos, ¿no? Muy bueno ese señor Redondo de Soto. De los que van a postular, obviamente es el que más premiado, más educado tiene, ¿no? Más educación tiene ahí, Redondo de Soto, ¿no? Hasta ahorita es el que le va a llevar años luz, ¿no? Años luz, sí, claro, ¿no? Por educación le lleva pues años luz de encuentro, pues, ¿no? A todos los que se presenten, ¿no? Yo opino que debe haber requisitos para postular, requisitos para ser presidente, requisitos para ser congresista, ¿cierto? ¿No? En estudios, ¿no? En educación, ¿no? Mínimos, mínimos, ¿cierto? Entonces ya la sociedad está cansada, ¿no? De ver ese tipo de cosas. Hay que estudiar, hay que darle el voto pues a una persona educada, ¿no? Claro, mínimo. ¿Sabías que Merino, como el que hizo el golpe de Estado, no terminó en la universidad? No terminó en la universidad. ¿Sabías también que Alan García es otro presidente que la universidad no lo terminó? ¿No? ¿Cierto? Entonces, y así, muchos de ellos tienen estudios inconclusos, ¿no? No han terminado la universidad, ¿no? Entonces, son cositas que obviamente no debe existir, ¿no? ¿No? Claro, debe elegirse personas educadas, debe haber filtros, ¿no? Requisitos para ser, para ser, para ser presidente o congresista, ¿no? ¿No? Imagínense ustedes mismos, pues, ¿no? Entonces, ya que va usted a votar el próximo año, tiene que ser, ¿no? Currículos falsazos, como tu ex, igualito, ¿no? Muy falso, digamos. No le vayas a dar tu voto, pues, a Vanessa Terques, ¿no? Tú eres capaz, ¿no? La pregunta es, ¿qué se ha venido de manejar la economía del país? Su política fiscal, ¿no? De dar más empleo, ¿no? No, Eduardo, estoy agotado, Eduardo, ¿no? Terques. Alessandro va a votar por Terques, dice. Piénsalo bien, ¿no? Ay, Dios mío. No. La tigresa de Oriente, pucha, que ustedes me echará, pues. A ver, vamos acá. Y la última, la última escuela es la nueva escuela clásica y de los ciclos reales. Esta escuela clásica de ciclos reales, ¿qué plantea? Plantea que cuando inyectamos tecnología va a aumentar la productividad del trabajador. Y ese aumento de productividad del trabajador, ¿no? Y ese aumento de productividad va a tener en consecuencia que haya un aumento de los sueldos, ¿no? Pero acá me está diciendo que si inyectamos tecnología, ¿no? Si inyectamos tecnología, ¿no? Va a aumentar la productividad.
Y si aumenta la productividad, va a aumentar. Y eso va a ser una motivación. Pero eso no pasa en Perú, pues. Eso pasa en países del primer mundo, ¿no? Acá todavía, Perú todavía este pensamiento no años luz todavía, ¿no? Eso aquí nos plantea este señor, Edward Prescott, norteamericano, ¿no? Es un pensamiento reciente, ¿no? Es un pensamiento reciente. Este señor pues llega a los 80 años todavía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso pasa ahí. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver la práctica. Rapidito, rapidito, rapidito. Enojado. Todavía. Ya, puedes salir. ¿Tienes clases? Se deja salir todo. Se deja salir todo. Hazlo. Aquí está el caso. ¿Qué es lo que es eso? Un grupo nuevo de eso. ¿Qué no tienes clases? No. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Ya acá hasta cuándo? ¿El lunes? Buena tarde. No, lunes. ¿Me dejas cansado? ¿Está enojado? ¿Está enojado hace rato? Su hijo no me está dando una vuelta. Bien, jóvenes. Pregunta número 1. Dice acá, escuela, ¿no? La escuela, que es que el sector privado es inestable. Lo malo son sus malas políticas. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? Escuela de Milton Friedman, ¿no? Escuela monetarista. Respuesta es ahí, dado, ¿no? Dado. Hazlo eso porque no es fácil. Dado. Pregunta 2. Dice, fiscal. ¿Quién dijo aumenta el gasto público y baja los impuestos? ¿Fue quién? John Maynard Keynes. John Keynes ahí, ¿no? Respuesta es D. Dado. Pregunta 3. La escuela el pensamiento actual, ¿no? Pensamiento actual. Hablamos acá de las dos, intercompetencia, integración con el mundo, disciplina fiscal y de comercio. Respuesta 3, enana. Pregunta 4. Dejar pasar, el mundo camina solo. ¿Quién fue? Vicente Gurnay, ¿no? Vicente Gurnay. Respuesta es B de beso. 5. ¿Quién plantea un estado ideal? Platón. Esta es por filosofía, ¿no? Platón. Pregunta 6. La escuela mercantilista, ¿no? La escuela mercantilista. La 1, la 4, ¿cierto? Y la 2, ¿no? La C, Candy. Pregunta 7. Lo que te vamos a decir acá. Si aplicamos tecnología,
es la nueva economía clásica, ¿no? De los ciclos reales. Nueva economía clásica de los ciclos reales. Respuesta la E de enana. Enana. Pregunta 8. Planteamiento de la escuela alemana, ¿no? Alemana, histórica alemana. Supremacía de quién? Del Estado, ¿no? Por encima de todo. 1 correcto, 2 correcto, 3 correcto, ¿no? La respuesta es amante, amante. 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 Pregunta 9. Matemática y estadística. ¿Lo propone? Incorpora los neoclásicos, ¿no? Neoclásicos. Alfred Marshall específicamente. Respuesta es enana. Pregunta 10. Grecia, los griegos, Aristóteles, Genofonte y Platón. B de beso. 11. Es filosofía. ¿Quién dijo Dios es dueño de todo? No debe existir propiedad privada. ¿Quién plantea eso? Plantea Santo Tomás de Aquino. ¿Cierto? Santo Tomás de Aquino. Respuestas ahí, dada, Santo Tomás de Aquino. Pregunta 12. Los romanos, ¿no? Los romanos, hablamos acá de qué? Catón y Paladio. 12. La respuesta es la A, ¿no? O 2 y 5 la respuesta, no se piensa movido ahí. Beso, perdón. 12 es beso, 2 y 5. 13. Dice, la riqueza está, división del trabajo, clásicos. Agricultura, ficha La A. práctica, acumulación de metal precioso, mercantilista, ¿no? La 10 es beso, 11 dado, 12 beso, 13 amante, 14 esos conceptos que tú ves ahí como monopolios, elasticidades, externalidades, producción de corto plazo, por largo plazo, todos esos conceptos que son microeconómicos. Y la microeconomía nace con qué escuela? Neoclásica, ¿no? B de beso, ¿no? 15. La escuela neoclásica, los neoclásicos, León Walras, Pareto, ¿no? Y Marshall, ¿no? Respuesta es beso. Pregunta 12. La escuela keynesiana, John Maynard Keynes, ¿no? La intervención gubernamental, limitada, falso, ¿no? La 2, Keynes, correcto. La 4 y la 5, ¿no? Respuesta es enana. Pregunta 17. ¿Quién dijo que el sector privado es incapaz? Mercado, ¿no? Que el Estado debe intervenir, aumentando el gasto público y bajando los impuestos. ¿Quién fue? John Maynard Keynes. Respuesta es la E, enana. Pregunta 18. Son ideas principales del mercantilismo, ¿no? ¿Cuáles son? La 1, la 3 y la 4. B de beso. Pregunta 19. Escuela clásica. Clásica también llamada como manchesteriana. La 1, división del trabajo base de riqueza, sí. La 2, no es. Esa es la escuela fisiorática. 3, correcta es. 4, no es. Y 5, sí es. Respuesta es Candy. ¿Quién escribió Confesiones? Confesiones fue San Agustín. Respuesta es la A. 21, la escuela clásica, ¿no? La escuela clásica. La 1 es falsa, ¿no? La 2 falsa, 3 sí, 4 sí y 5 también, ¿no? Respuesta es la E, enana. Pregunta 22, la escuela mercantilista, proteccionista, ¿no? 1, 3 y la 4. Respuesta es Candy. Pregunta 23.
¿Quién plantea y dice que la inflación es un fenómeno que puramente monetario? Milton Friedman, respuesta C, de Candy. Pregunta 24. ¿Son defensores de la activa intervención en la actividad económica, no? ¿Cuáles son? Son ahí la escuela keynesiana y la escuela mercantilista, ¿no? La respuesta es E, de enana, ¿cierto? Enana. 24 es enana. 18 me dijiste, beso. 19, Candy. Candy, muy bien. ¿Mm? Pregunta 25. Dice, la escuela fisiocrática, su base de mientras que mercantilistas, metales preciosos. B de beso. 26. Son representantes de la Escuela Histórica Alemana. Federico Litz, William Roger y Gustavo Smoller. Respuesta C, de Candy. Pregunta 27. A ver, pensadores que se basan en el mercado, Smith, obviamente. Y en la planificación estatal, Marx, Carlos Marx, ¿no? Respuesta es dado. Pregunta 28. Fundador de la escuela fisiocrática. ¿Quién fue? El doctor Francisco Kirchner, porque fue doctor, fue médico, no fue economista, fue un médico, mira. Respuesta es dado. Pregunta, hay dos 28, ¿no? 28 dado, y la otra 28 es, en la actual coyuntura, dice, de Estados Unidos, dice, aumenta el gasto público y baja los impuestos. John Maynard Keynes. Respuesta es dada, Durex. Pregunta 29. ¿No? 29. En la 1, los clásicos, mano invisible, sí. La 2, sí. 3, no. 4, correcto, ¿no? 5 también, ¿no? Respuesta es C, Candy. Pregunta 30. La doctrina mercantilista, en la 1, proteccionismo. La 2, 9, ¿no? 3, correcto, comercio. Y la 4, mentalidad precioso. Respuesta es C, Candy. Pregunta 31. Clásica. Los clásicos. División de trabajo, correcto. De la revolución industrial y la fuerza de mercado. Respuesta es B de beso. 32. La matemática y la estadística corresponde a qué pensamiento neoclásico. Dado, Durex. 33. Pensamiento marxista o también llamado socialista. La 1, la 2, 5, ¿no? Beso. 34. Los neoclásicos. Con los neoclásicos nace la matemática y la estadística y también la microeconomía. Respuesta es 1, respuesta es 4, respuesta es 5. Candy. Pregunta 35. La obra, Teoría General de la Ocupación, es de John Maynard Keynes, ¿no? Enana. 36. Fueron los iniciadores de la ciencia económica, fisiocrática, enana. 37. Estableció la diferencia entre economía y política. Fue Aristóteles. Candy. 38. Socialismo. ¿La lucha de qué? Del proletariado, ¿no? Con la dominación burguesa. Respuesta es dado.
39. Los clásicos, Adam Smith y Juan Bautista Say, ¿no? Respuestas ahí, amante. 40. Los socialistas plantean que la eliminación de la propiedad privada, mientras que los clásicos, la vigencia de las leyes de mercado. Respuesta es A, B, C, D. D, ¿no? D. Dado. ¿Quién dijo que toda oferta crea su propia demanda? Juan Bautista Say, ¿no? Cuadro 1, enana. Cuadro 2, ideas mercantilismo, todas, ¿no? Todas, enana. Cuadro 3, Milton Friedman. ¿El gobierno debe incentivar? No, falso. 2, sí. ¿El Estado debe intervenir? No, falso. Son ciertas respuestas ahí, 4 y 5, ¿no? La respuesta es DAD, Durex. Cuadro 4, la escuela fisiocrática. Fui acá. La 1 no, esa es la escuela clásica. 2 correcto, 3 correcto. Dejar hacer, dejar pasar, también correcto. Y 5 también correcto. Respuesta es Candy. 4 5, el excedente económico. Hablamos de excedente que los campesinos y los agricultores, ¿no? Respuesta es Candy. Cuadro 6. La población crece en forma geométrica y la producción aritméticamente. Tomás Malthus. Para Malthus, lo malo de un país está ubicado ¿dónde? En la población. Mucha población y muy poca producción. Tomás Roberto Malthus, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar, ¿no? La próxima semana hay una prueba de necesidades y bienes, lo que faltaba, y estamos nivelados, ¿no? Normal, ¿ya? Y cuídense, gran fin de semana, estudien. Nos vemos. Nos vemos, Gracias, chicos. profesor. Gracias, profesor.